Buenas tardes. Esta semana, la última de mayo, corresponde hablar de Alexis de Tocqueville, el último de los sociólogos que vamos a tratar en esta cátedra. Si ustedes hacen una búsqueda en internet, a lo mejor no aparezca así como sociólogo. Puede que aparezca como jurista, como economista, y así para cada uno de los pensadores que hemos venido estudiando. Esto porque, como ya hemos dicho, la sociología se encuentra en su etapa de nacimiento e incluso poner nombre a esa nueva ciencia pues fue un proceso. Y si lo vamos a considerar, cualquier pensador que se ocupe del aspecto social de los seres humanos, entonces lo vamos a considerar dentro de los posibles candidatos a ser estudiados en esta rama de la sociología. Muy bien. Vamos a empezar a revisar las diapositivas que ya se las envío posteriormente de Alexis de Tocqueville o Alexis Tocqueville. Eso depende en algunas búsquedas en internet, lo encontrarán como Alexis Tocqueville o Alexis de Tocqueville en su versión como francesa. Tocqueville, primer apartado que vamos a estudiar, Tocqueville como precursor de la sociología moderna. Y fíjense que este pensador todavía está siendo leído y quizá con mucha más vehemencia en los últimos tiempos. Lo que ustedes pueden ver a su derecha es un artículo de periódico que se titula El libro que la dirigencia china está leyendo. Y es este libro del antiguo régimen y la revolución de este pensador. Y un libro de ciencia política que ahora más que nunca está vigente en China. La cúpula del partido lo utiliza, ¿no? Para mostrar las brechas entre el desarrollo económico, social y el inmovilismo político, como reza el artículo. Así que tiene vigencia este pensador. Si ustedes tienen tiempo, en algún momento pueden buscar algún resumen o de plano leerse alguna de sus obras completas. Tocqueville es uno de los autores que personalmente más me gustan. Lo descubrí hace poco tiempo cuando estaba estudiando en la Facultad de Humanidades en la Universidad de El Salvador. No leíamos a Tocqueville, leíamos a Conte, a Durkheim, a Marx, por supuesto, a Tucker Carlson, pero no recuerdo que en alguna de las clases hayamos tocado a este pensador. Seguramente porque se identifica con la clase burguesa, y bueno, estoy diciendo que he sido formado en la Universidad de El Salvador, y lo que más se lee es a Carlos Marx. Pero desde hace algunos años que lo descubrí, me ha interesado muchísimo, porque por alguna de estas razones que voy a mencionar. La mayoría de sociólogos o de pensadores sociológicos son bastante difíciles de leer. Bueno, pensemos en Max Weber, que pueden ser muy cínicos en sus análisis, pueden ser muy polémicos como Karl Marx, que era pues, un gran ilustrado, un pensador difícil de comprender. Es decir, hay tantos estudiosos de Karl Marx y cada año se sacan no sé cuántos libros en el mundo en diferentes idiomas, tratando de comprender qué es lo que decía Carlos Marx. Y eso pues no trata, eso no pasa en Tocqueville, que es un escritor muy diferente, porque es mucho más amistoso, mucho más fácil de leer, entonces no tiene uno que estar interpretando. Eso no significa que no tenga a veces ideas inflexibles, pero pues no están, puedo quizás usar la palabra, que no están apasionados como otros o no están retóricos. En sus escritos intenta demostrar su punto lo mejor que puede, luego deja que el lector decida si está de acuerdo con él o no. Tocqueville quiere descubrir cómo funcionan realmente las clases sociales, las instituciones sociales y políticas.
pero no sugiere que ya tenía todas las respuestas. No está todo el tiempo con el machete, como diríamos en salvadoreño. No se nota en él que haya mucho enojo. Es un autor bastante sincero cuando da a conocer sus ideas. En las clases de ciencias políticas es tratado como uno de sus padres fundadores, porque prácticamente todos sus libros tratan del fenómeno de la democracia sobre las instituciones políticas. Los estudiantes de historia también lo leen por un libro que habla de la Revolución Francesa de 1789. Eso quiere decir que sus escritos se mueven en diferentes campos dentro de las ciencias sociales, que como ya sabemos es una ciencia que permite muchísimo la interdisciplinariedad, y entonces es lógico que, por ejemplo, Karl Marx sea leído por los sociólogos, sea leído por los economistas. Los sociólogos durante mucho tiempo se han mostrado un poco reacios a concederle la entrada al Salón de la Fama de los grandes teóricos del pasado, pero todo cambió cuando en 1967 el sociólogo Raymond Aron publicó un libro decisivo que se llamó Las etapas del pensamiento sociológico, y que sigue siendo un estudio muy importante y confiable. En ese estudio, Aron presentó a Tocqueville como un importante precursor del pensamiento sociológico moderno, situado junto a los que ya hemos visto como Comte, como Marx, como Weber o como Durkheim. Y esto pues es un paso muy importante, ¿verdad? Que estamos mencionando porque pues, son los pensadores más leídos. Su capítulo sobre Tocqueville fue tan convincente que a partir de ese momento el teórico francés pertenecía al panteón de los grandes de la sociología. Tocqueville, como Adam Smith o Karl Marx, nunca pensó en él mismo como un sociólogo, o en realidad como politólogo. Se veía a sí mismo como un político. Era miembro del Parlamento e incluso se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Era un político. Le encantaba escribir ensayos interesantes en su tiempo libre, y más tarde en su vida, cuando se había retirado por completo de la vida pública, se convirtió en su principal ocupación. Pero no se equivoquen, este modesto historiador aficionado, y fíjense, político aficionado, historiador aficionado, sociólogo aficionado, fue uno de los pensadores sociales más brillantes del siglo XIX. Vamos al siguiente apartado. Una perspectiva aristocrática. Bueno, otra razón por la que los sociólogos han adoptado a Tocqueville como uno de sus precursores venerados puede ser porque en la década pasada Estados Unidos se ha convertido en el corazón de la sociología. Realmente muchos de los conceptos hacia esta ciencia vienen de ese país, y porque en algún momento fue el francés la lengua franca, y ahora la lengua franca es el idioma inglés. La mayoría de la producción literaria es en idioma inglés, y se dice que el pensamiento de avanzada se publica en idioma inglés. Y bueno, ya de esto lo hemos mencionado algunas veces, que el simple hecho de no poder leer y escribir en este idioma, pues ya nos hace, en términos científicos, estar rezagados de lo último que va saliendo, de los últimos descubrimientos. Entonces hay un dominio de los Estados Unidos en cuanto al discurso de las ciencias sociales. Y no porque no hayan problemas en otras partes del mundo, pero lamentablemente las categorías para analizar esos problemas no se han creado desde Latinoamérica. No había un esfuerzo, porque ahora mismo hay muchos sociólogos, filósofos, economistas, sobre todo en Sudamérica, que aportan estos conocimientos, estas ideas.
Cabe esperar entonces que se preste más atención a este intelectual francés que tomó el barco a los Estados Unidos para estudiar cómo funciona el sistema democrático en el otro lado del océano Atlántico. Hasta el día de hoy a los intelectuales estadounidenses les encanta citar a Tocqueville, quien parecía entenderlos incluso mejor de lo que se entendían a sí mismos hace al menos 2 siglos y tal vez incluso hoy. Tocqueville no solo es un nombre importante dentro de las ciencias sociales y humanidades, también es conocido fuera de la universidad. Y una de las razones es que escribió tan bien que los lectores interesados pudieron y todavía pueden seguir sus argumentos, ya sea que se hayan educado en una universidad. No, esto no se puede decir de cualquier sociólogo. Yo ya les he mencionado algunos autores en clase que les digo yo, es tan difícil de leer, son tan difíciles de leer. Yo a veces les he puesto de tarea a mis estudiantes la lectura de alguno de estos libros y a veces les cuesta mucho pasar de una página, porque hay demasiada información y demasiados conceptos de los que no estamos familiarizados. Bueno, y Tocqueville es especialmente admirado por pensadores conservadores. Eso es comprensible porque a menudo escribió sobre cómo la gran cultura de los valores y virtudes que solían unir a la sociedad francesa bajo condiciones de paternidad. El hecho de que le fascinaran esas preguntas tiene mucho que ver con su propio origen social, ¿no? Y este es el motivo del subtema. Y tengo que decirle algunas cuestiones al respecto. La mayoría de los primeros sociólogos son hombres de clase media. Algunos tenían relación con las universidades, trabajan como ingenieros, como periodistas o son autónomos. A veces ganan dinero dando conferencias, como fue el caso de Comte, y a menudo les resultaba difícil llegar a fin de mes. Por ejemplo, pensemos en Carlos Marx, que siempre tuvo que ser ayudado económicamente por su compañero de equipo con el que escribió algunos de sus libros. Y es bien sabida la situación económica bien difícil que atravesó la familia de Karl Marx. No sucede con Tocqueville, porque él era un aristócrata, era un miembro de las capas más altas de la sociedad, y esto es bien difícil de encontrar un pensador que además sea de clase alta y que además critique algunas cosas que él mismo había vivido, o su clase social. Nació en una familia con prestigio, con poder, con riqueza, así que la visión sociológica de Tocqueville, su perspectiva, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en sociología, y por eso es que me llama mucho la atención. Este no es un hombre que mira a las personas en el poder desde fuera, porque este es un autor que analizó el poder desde adentro, basándose en sus propias experiencias personales. Muchos intelectuales del siglo XIX, como Karl Marx, eran admiradores de la Revolución Francesa de 1789, cuando los privilegios de la nobleza fueron refrenados en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Recordarán eso, es el nacimiento de los derechos humanos. Pero ese tipo de entusiasmo está notoriamente ausente en el trabajo de Tocqueville, obviamente porque la familia de Tocqueville había perdido a muchos de sus miembros durante este periodo de la Revolución Francesa. Y pues él mismo fue testigo de cómo algunos de sus más allegados fueron decapitados por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces Tocqueville ciertamente reconoció los aspectos liberadores de una transición revolucionaria, pero sus antecedentes, su temperamento muestran un comportamiento mucho más cuidadoso, mucho más de evaluar lo que había sucedido en ese evento tan brutal y obviamente sangriento. Y una de las grandes cosas de la democracia es, por supuesto, ojo, que una élite gobernante puede ser reemplazada por otra, sin derramamiento de sangre, sin matar ni herir a la gente. Eso es lo que significa una democracia, como la entendemos desde ese momento de la Revolución Francesa. Esta perspectiva aristocrática también es evidente cuando Tocqueville escribe
sobre democracia. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a animar la democracia, pero a veces podemos quedarnos desconcertados cuando leemos a Tocqueville. En muchos contextos reconoce, por supuesto, las ventajas de la democracia, pero su enfoque está lleno de sutileza y matices y a veces hace preguntas difíciles y penetrantes como las que ustedes pueden ver en las láminas. ¿Quién defenderá la excelencia en las artes, la excelencia en las ciencias? Cuando todas las decisiones importantes se toman por mayoría de votos. Y admitámoslo nosotros que vivimos lo que George Ritzel llamaría un mundo social McDonaldizado, a veces reconocemos en las observaciones de Tocqueville pues casi una profecía. ¿Esto por qué? Yo ya lo he mencionado en algunas clases que la democracia, como es el poder de las mayorías, pero no significa que las mayorías no se equivoquen. Y eso es lo que quiere decir Tocqueville. En muchísimas ocasiones las mayorías toman decisiones erradas. El detalle es que como esas mayorías están diciendo nosotros somos el 90%, somos el 97%, o sea, somos la mayoría, entonces los que no están con nosotros están equivocados y no tienen derecho a ser escuchados porque son unos cuantos. Y eso es precisamente lo que estaba denunciando Tocqueville, es la observación que él hacía. En este otro apartado sobre la democratización, es tentador contar sobre todo tipo de cosas interesantes sobre la vida de este hombre bastante aventurero. Pero bueno, me voy a limitar a unos pocos hechos biográficos que necesitan saber para ubicar el libro que discutiremos aquí. On Democracy in America. Después de las revoluciones de 1830, Tocqueville, que había terminado sus estudios de Derecho, decidió trabajar al servicio de un gobierno que estaba controlado por los progresistas, respaldado por la nueva clase media industrial en ascenso. En cierto modo, este fue como una elección en contra de su propia familia, que ya hemos dicho cuál era su origen y su abolengo. No es muy bien visto, no era muy bien visto, bueno, hasta hoy no es bien visto que un aristócrata tenga relaciones políticas o se inmiscuya en cuestiones políticas y tampoco que trabaje. No es así. Hasta el día de hoy, si ustedes se fijan, los príncipes, los herederos, los de España, de Inglaterra, pues su trabajo es pues diferente a lo que el resto podríamos hacer. Entonces, desde ese momento también era mal visto. Más tarde, Tocqueville diría que ese había sido un día negro, pero creía que los cambios fundamentales en la sociedad francesa son inevitables o eran inevitables y que la gente de las antiguas clases aristocráticas como él deberían ofrecer sus servicios en el desarrollo de una nueva democracia para Francia, que conservaba algunos de los mejores elementos de su pasado feudal. Y luego a este joven y ambicioso abogado se le asignó una tarea muy interesante. Fue invitado a estudiar el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Y para averiguar si hay aspectos en el tratamiento de los delincuentes de allí que se podrían haber adoptado en Francia. Así que desde mayo de 1831 hasta febrero de 1832, Tocqueville, de 26 años, y su amigo Gustave de Beaumont viajó por los Estados Unidos, visitó cárceles, habló con jueces y abogados y preparó su informe oficial para el gobierno. De vuelta en Francia, publicaron los resultados de su investigación en un libro sobre el sistema penal de los Estados Unidos y su aplicabilidad en Francia. Durante ese viaje, Tocqueville se dio cuenta y estudió mucho más que salas de audiencias y cárceles, y en 1835 publicó el primer volumen de su obra maestra, fueron dos al final, sobre la democracia en Estados Unidos.
Ese libro fue un éxito instantáneo. Y desde ese momento, Tocqueville era un hombre que se debía tomar en cuenta en los círculos intelectuales de París. El segundo volumen del libro apareció en 1840, un año antes de que Tocqueville se convirtiera en miembro del Parlamento, el representante del distrito de Boulogne, donde se encuentra el pueblo en donde él nació. Así que su libro trata sobre la democracia, o tal vez sea mejor decir que se trata del proceso de democratización, proceso que se desarrolló en Estados Unidos mucho más rápido que en Francia. Tocqueville a veces parece pensar que un visitante francés como él puede ver en los Estados Unidos el futuro que le depararía a Francia, como una especie de visión futurista. Pensaba él estudiar el sistema democrático estadounidense, sus activos, sus aspectos más oscuros, para tener como una, sí, eso que mencionaba antes, como una visión de lo que pasaría en Europa. Entonces, la democratización no solo se refiere a procesos políticos, el cambio en la política es parte de un movimiento más general en la dirección de mayor igualdad entre los miembros de la sociedad. Las condiciones sociales en las que viven se vuelven más similares a eso que él llama democracia, pero en un país en donde las desigualdades entre las diferentes capas sociales pues son tan abismales, no podemos hablar de democracia. Podría ser que existieran otras condiciones como que se respeten las elecciones y todo, pero si en los aspectos económicos no vemos que se esté logrando la igualdad social, o como lo que Tocqueville observó que en Estados Unidos había movilidad social, posibilidad de pasar de un estrato social a otro, ¿no? Ascendente y descendente, también como una idea en los estadounidenses que creo que hasta el día de hoy, de que pueden lograr sus sueños, y de hecho la mayoría de latinos y de personas de otras nacionalidades que van a Estados Unidos dicen el sueño americano. A veces se cumple, a veces no, pero en la psique, en el pensamiento de las personas, está esa idea de que Estados Unidos es la tierra de las maravillas en donde se puede conseguir todo aquello que están deseando. Este otro apartado se llama el dominio de la clase media. Se pueden comparar las ideas de Karl Marx y las de Tocqueville en cuanto a la estratificación social. Los dos autores tocan esos conceptos. Marx trató de analizar la sociedad moderna como compuesta esencialmente de dos clases. Los proletarios, que son los que venden su fuerza de trabajo, y los burgueses, que son los dueños de los medios de producción. Y decía Marx que al final se puede esperar una lucha de clases. Él pensaba que la lucha de clases es lo que movía la historia. Ahora, en Tocqueville vemos como un modelo de estratificación social muy diferente o más gradual. Las diferencias entre los grupos sociales no son tan claras. Es más fácil pasar de una clase a otra, según lo que él pensaba. Por supuesto, desde su visión europea y su visión de lo que había encontrado en Estados Unidos. Las separaciones entre las clases sociales no son como paredes hechas de piedra, sino como membranas. Es posible pasar, es posible moverse de una clase a otra. La clase media no desaparecerá, al contrario, será cada vez más importante, pensaba él. Los miembros de la clase media comienzan a dominar la vida social, la vida cultural, la economía, los arreglos políticos. Se vive cada vez más en una sociedad de clase media, eso creía Tocqueville. No ve indicios de polarización entre los muy ricos y los muy pobres, donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven tan desesperadamente pobres como pensaba Marx, ¿verdad? Son visiones, si lo tuviéramos que poner en términos modernos, diríamos que esta visión de Tocqueville es una sociedad al estilo sueco, al estilo de Suiza,
al estilo de los países del Rin, más a ese estilo. Y lo que vemos en América Latina es esa visión que tuvo Marx, ¿verdad? Donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, ¿no? Matizando, no en todos los países es igual. Entonces, Tocqueville, digamos, la palabra clave en la que él se centró fue la democracia, y Marx en lo que se centró fue en los modos de producción. Y lo que él pensaba que para que haya democracia tiene que haber una mayor igualdad entre los miembros de la sociedad, una mayor, porque no completa, él comprende que no puede haber igualdad completa como Marx pretendía lograr a través de la revolución. Bueno, estos creo que son los aspectos más importantes que podemos mencionar de Tocqueville. Como proceso, pues lo de Estados Unidos, de un pensador comprometido, de un pensador que supo también visualizar lo que su clase social debía ser y hasta dónde se debería mover, porque el aristócrata que no logró comprender que a través de la Revolución Francesa sus privilegios iban poco a poco desapareciendo, pues también ellos mismos desaparecieron. Pero Tocqueville dijo, ahora como clase social que fue privilegiada o que todavía tiene algunos privilegios, tenemos que movernos y trabajar como funcionarios o trabajar en algo. Ya no podemos ser esa clase que nos estén dando todo y vivir de las rentas del Estado. Bueno, espero que les haya gustado y que puedan buscar más información de este pensador. Buenas tardes.